Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, en este día, Señor, tú siempre nos hablas por medio de tu palabra, solamente que a veces somos muy sordos y no queremos escucharte. Father, you always have a message for us through your word, but sometimes we close our ears and we don't want to listen. Así que te pedimos hoy, Señor, que nos abras la mente, el corazón y los oídos para oír y recibir lo que tú nos quieres decir. So I ask you, Father, to open our hearts, our minds, and our ears, that we may hear the message that you have for us today from your word. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I ask it in Jesus' name. Amen. Una vez me encontré en una celebración de Navidad donde todos intercambiábamos regalos pequeños. Once I was at a Christmas party where everybody exchanged small gifts. Y ahí se encontraba un hombre totalmente calvo. There was a man there who was completely bald. ¿Saben cuál fue el regalo que le tocó? You know what gift he got? Un peine, a comb. No le servía de nada. It was no good to him at all. Fue completamente inútil. It was completely useless. A veces recibimos presentes, regalos de ese tipo. Sometimes we receive presents like that don't do us any good, que no nos sirven de nada. Pero a veces recibimos regalos que nos sirven de mucho. But sometimes we receive presents that are very useful. Hace muchos años vivía en un lugar donde hacía bastante frío en el invierno. Years ago, I lived in a place where it was very cold in the winter. Y mi abuela me regaló un abrigo. My grandmother gave me a very warm jacket. Y ese abrigo me duró casi 30 años. I kept that jacket, I wore it for almost 30 years. Hasta que por fin ya no me quedó. Y se lo regalé a otra persona que lo siguió usando. And it didn't fit me anymore, and so I gave it away to somebody else and they kept using it. Yo no sé de cuántos catarros me habrá salvado ese abrigo. I don't know how many colds that jacket saved me from, pero seguramente fueron bastantes. But I'm sure there were a lot. Fue un regalo bastante útil. It was a very useful present. El Espíritu Santo también nos da regalos. The Holy Spirit also gives us presents. Usualmente nos referimos a ellos con el nombre de dones. We usually call them gifts, the gifts of the Holy Spirit, los dones del Espíritu Santo. Y Dios le da a cada creyente un don. And God gives every believer a gift. Si tú te has entregado a Jesucristo, Dios ha puesto en ti a su Espíritu Santo. If you have given your life to Jesus, then God has placed His Holy Spirit inside of you. Él está viviendo en ti. He is living inside of you. Puedes sentirlo o no sentirlo, pero Él ahí está. Whether you feel His presence or not, He is there. Y Él se va a manifestar en tu vida de muchas maneras. And His presence will become real in your life and will show itself in your life in many different ways. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de la vida del Espíritu Santo en la familia. Last week we spoke about the Holy Spirit's role in the family. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Today we'll be talking about how the Holy Spirit works in the church. Ahora, al decir que vamos a hablar de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, muchos inmediatamente van a pensar en algún culto espectacular de mucha bulla y ruido, donde hay milagros y sanidades y cosas muy vistosas. Now, as soon as we mention the manifestation of the Holy Spirit in the church, some people will instantly think of service where there's noise and healing and miracles and everything is just very, very obvious. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer esas cosas. Now, the Holy Spirit can do those things. Pero el pasaje que vamos a leer hoy se escribió
a una iglesia que se fijaba precisamente en esa clase de cosas. The passage we're going to read today was written to a church that focused on exactly that kind of thing. Se fascinaban por lo vistoso. They were fascinated by things that grabbed their attention. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que quería ver milagros todo el tiempo. Paul is writing to the church in Corinth. It was a church that wanted to see miracles all the time. Y aquí Pablo nos escribe acerca de la verdadera espiritualidad. And here Paul shows us what true spirituality looks like. La forma principal en la que se manifiesta el Espíritu Santo dentro de la iglesia es cuando cada miembro sirve de acuerdo a su don. The principal way that the Holy Spirit manifests his presence in a church is when each member is serving using the gift that he has given them. El Espíritu Santo se manifiesta en cada miembro para glorificar a Jesús. The Holy Spirit manifests himself in each member in order to glorify Jesus. Entonces, en lugar de pensar en cultos alborotosos centrados en un hombre que está al frente, debemos pensar en una iglesia donde cada persona está sirviendo de una manera diferente. Instead of thinking of a loud service that's focused on one person who's in front, we should think of a church where everybody is serving according to their specific gift. Y donde Jesús es exaltado. And where Jesus is exalted. Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. That's what a church that is full of the Holy Spirit looks like. Para ver esto, vamos a abrir la Biblia en 1 de Corintios 12. Now to see this, let's open our Bibles in 1 Corinthians chapter 12. Y vamos a empezar con los versículos 1 al 3. And let's begin with verses 1 through 3. I'll just read in Spanish, and I'll ask if you don't mind, if you read English, to read in your own Bible. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, hay algo que debemos entender. There's something that we have to understand. Cada persona en el mundo está siendo afectada y manejada por algún poder espiritual. Everybody in the world is being affected and manipulated by some kind of spiritual force. Los que no siguen a Jesucristo ni son guiados por el Espíritu Santo caen bajo el poder de otros espíritus que los llevan a la adoración de otras cosas. Those who aren't following Christ and being led by the Spirit are being influenced by other kinds of spirits to worship other kinds of things. Y puede ser que adoren a dioses falsos, a ídolos. They might worship false gods or idols. O pueden ser los ídolos del dinero. They might worship the idol of money, o del placer desenfrenado, or of uncontrolled pleasure, o de las drogas, or of drugs, o del alcohol, or of alcohol, o de cualquier otra cosa, or whatever it might be. Pero todos estamos bajo la influencia de algo. But we are all under the influence of something or of someone. Ahora, muchos dicen, no, a mí nadie me controla, yo hago lo que quiero. Now, many people will respond to that and say, nobody controls me, I do what I want. Pero esto es ignorar la realidad.
But that's just living in ignorance of reality. Porque hay fuerzas que nos manejan a todos. Because there are forces that are manipulating all of us por medio de la tentación, through temptation, en los medios masivos, in the media, en la sociedad, in society. Ninguno de nosotros es libre de ser influenciado. None of us are free from influence. Y alguien dijo una vez que la mejor tranza que ha hecho el diablo es convencer a la gente de que no existe. And somebody said once that the best trick the devil has ever pulled is convincing people that he doesn't exist. Porque entonces ellos piensan que están haciendo lo que ellos quieren cuando en realidad son títeres del diablo. Because then they think that they're doing what they want, when in fact they're just the devil's puppets. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, entonces estamos bajo el poder de otro espíritu. But when we come to Christ, then we are under the influence of a different spirit. El Espíritu de Dios, the Spirit of God. Y ahora Él es quien nos debe manejar. And now He is the one who should lead and guide us. Y lo irónico es que esa es la verdadera libertad. Now, the ironic thing is that is where true freedom is found. Cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, quedamos realmente libres. When we submit to the guidance of the Holy Spirit, that is when we become truly free. La Biblia nos dice que la vida en el Espíritu es una vida de justicia, de paz y de gozo. The Bible tells us that life in the Spirit is a life of righteousness, peace, and joy. ¿Quién no quiere esas cosas? Who doesn't want those things? Y esa es la vida en el Espíritu. And that is what life in the Spirit is like. Es una vida buena. It's a good life. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es exaltar a Jesucristo. Now, what the Holy Spirit does in us is to exalt Jesus Christ. Si el Espíritu está manejando tu vida, te someterás cada vez más a la autoridad de Jesús. If the Holy Spirit is guiding your life, then you will submit more and more to the authority of Jesus. Él será tu Señor. He will be your Lord, el Rey y Jefe de tu vida, the King and the boss of your life. Con sinceridad podrás cantar, Cristo es mi Señor. You'll be able to say with all sincerity, Jesus is my Lord, porque el Espíritu Santo produce ese efecto en todos los que Él llena. Because that is what the Holy Spirit produces in everyone who He fills. Cuando el Espíritu Santo está obrando, Jesús es glorificado. When the Holy Spirit is working, Jesus is glorified. Hace algunos días, don Isidro y yo fuimos a visitar a unos trabajadores del campo. A few days ago, Isidro and I went to visit some farm workers. Y entramos por la puerta de atrás de donde ellos viven y está totalmente oscuro. We went in the back door of the place where they live and it's completely dark. Entonces cuando íbamos a salir, uno de ellos se adelantó y dijo, déjenme alumbrarles el camino con mi celular. As we were leaving, one of them went ahead of us and said, here, let me light your path with my cell phone. Y prendió el celular y alumbró muy bien y así no trompezamos ahí en la oscuridad. And so he went ahead of us and very kindly shone the light of his cell phone there on the path so we wouldn't trip and fall over everything. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. And that is what the Holy Spirit does for us. Él nos alumbra el camino para que podamos llegar a Jesús. He shines on our path so that we can reach, so that we can get to Jesus. Para que podamos conocer en Él la vida y la esperanza y la salvación. So that we can find in Him life and hope and salvation. Y del mismo modo, los dones del Espíritu Santo, esos regalos maravillosos que Él nos da, también sirven para exaltar a Jesucristo. And so, in the same way, those gifts of the Holy Spirit, those marvelous effects that He has in us, always serve to exalt Jesus Christ. Si cada uno de nosotros aprende a vivir bajo el control del Espíritu Santo,
el resultado será que Jesús recibe más atención. If we each learn to live under the control of the Holy Spirit, the result will be that Jesus gets more attention. Ahora vamos a leer los versículos 4 al 6 para aprender acerca de la forma correcta de usar los dones. Now let's read verses 4 to 6 to see the right way to use those gifts. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Los dones son muchos. Vamos a hablar de algunos de ellos en un ratito. Pero son muchos los dones y solamente un espíritu los da. Son muchos, pero exaltan a un solo Señor. Son muchos, pero solo un Dios obra por medio de todos ellos. Ahora, lo triste es que a veces el servicio al Señor se convierte en motivo de división en las iglesias. There's only one Spirit who works through many gifts. There's only one Lord who is exalted through all of them. There's only one God who worked through all of those many gifts. But the sad thing is that often the gifts result in division rather than unity within the church. Algunas personas insisten en que su don, su forma de servir al Señor es el más importante. Some people think that their gift, their way of serving God is the most important one. En otros casos, alguien se siente amenazado cuando aparece otra persona con el mismo don. Other times, somebody will feel threatened when another person shows up and happens to have the same gift. Se han acostumbrado a estar a cargo de algún ministerio en la iglesia y les choca que otra persona también lo quiera hacer. They become accustomed to having some ministry within the church, and so then they don't like the fact that maybe somebody else can do it as well. En lugar de ver que Dios los ha levantado para multiplicar el ministerio, algunos se sienten dueños de lo que están haciendo en la iglesia. So instead of seeing that God is raising up more people to multiply ministry, some people would feel threatened because there's somebody else who can do it too. Pero Pablo nos enseña aquí que la obra de Dios se debe realizar en unión. The Apostle Paul shows us here that the work of God must be done in unity. Y lo demuestra mencionando la Trinidad. And he shows it by mentioning the Trinity. ¿Te diste cuenta de que aquí se mencionan a los tres miembros de la Trinidad? Did you notice that all three members of the Trinity are mentioned here? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, y Dios Padre. The Holy Spirit, the Lord Jesus, and God the Father. Son tres personas distintas, pero nunca están en conflicto ni oposición. They're three distinct persons, and yet they're never in conflict or in opposition. El Hijo siempre se somete al Padre, y el Espíritu Santo siempre glorifica al Hijo. The Son always submits to the Father. The Holy Spirit always glorifies the Son, aunque los tres son igualmente Dios. Although all three, the three are equally God. Entonces, en nuestro Dios vemos la unión de tres personas distintas en un solo Dios. So in our God, we see the union of three distinct persons in one God. Y en la iglesia debemos ver la unión de muchas personas distintas en un solo cuerpo. And in the church, we should see the union of many different kinds of persons and of people in one body. Cada persona diferente tiene una forma diferente de servir. Every person has a different way of serving, pero es un solo Dios al que servimos. But we only serve one God. Y esto nos debe de unir. This should bring us together. Si nuestro servicio trae división, algo está mal. If our service to God brings division, then something is wrong. Los dones espirituales siempre deben usarse en unión. Spiritual gifts should always be used in unity. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de Dios en darnos los dones.
Y vamos a leer los versículos 7 al 11. Now we're going to see God's purpose in giving us gifts in verses 7 through 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Cuando el Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios, lo hace para el bien de todos. When the Holy Spirit, enables us to serve God, He does it for the good of everyone. Cada forma de servicio dentro de la iglesia tiene como propósito levantar la iglesia, animar a otros creyentes, alcanzar a los perdidos y promover el bienestar de los demás. Every type of service within the church has as its purpose lifting up the church, encouraging other believers, reaching the lost, and promoting everyone's welfare. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos da algunos ejemplos de los dones que el Espíritu Santo da. Now here the apostle Paul gives us some examples of gifts that the Holy Spirit gives. Es importante entender que esta no es una lista completa. It's important to understand that this is not a complete list. Hay tres listas de dones en la Biblia. There are 3 lists of gifts in the Bible. Y ninguna es igual a las demás. And none of them is the same as the others. Así que hay muchos dones. So there are many gifts. Y estos son unos ejemplos nada más. And these are just some examples of those gifts. Pero esto nos da una idea de la clase de cosa que el Espíritu Santo hace. But this gives us an idea of the types of things that the Holy Spirit does. Algunos les da una palabra de sabiduría. To some, He gives a word of wisdom. Esa es una capacidad especial para aplicar la verdad bíblica a una situación particular. That is a special ability to apply biblical truth to a specific situation. Podríamos decir que esta persona da buenos consejos. We could say that this person gives really good advice, pero no viene de su propia mente solo, sino del Espíritu Santo. But it doesn't just come from their own mind. It comes from the Holy Spirit. A otros les da entendimiento especial de los misterios de Dios. He gives other people a special understanding of God's mysteries. Un conocimiento que va más allá de lo normal. It's an understanding or knowledge that goes beyond the ordinary. La palabra de conocimiento, the word of knowledge. A otros les da una fe que va más allá de lo normal y que sirve de inspiración a otros creyentes. He gives other people a special faith that goes beyond the normal faith that we all have and that serves as an inspiration to other believers. El don de fe que se menciona en el versículo 9 no es simplemente la fe que todos tenemos que nos salva, sino es una fe extraordinaria. The gift of faith that's mentioned in chapter 9 is not just the faith we all have for salvation, but it's a faith that goes beyond the ordinary. Si alguien te inspira con su fe, es probable que tenga este don. If somebody inspires you with their faith, then they may well have that gift. Un día estaba conversando con una hermana que ha sufrido con una enfermedad crónica desde hace muchos años. One day I was conversing with a sister who has suffered from a chronic disease for many, many years. Hace más de 20 años los doctores le dijeron que ya se iba a morir. More than 20 years ago, doctors told her she was about to die. That was 20 years ago. Eso fue hace 20 años y sigue con vida.
Dios le salvó la vida. God saved her life. Pero no la ha librado por completo del sufrimiento. But she hasn't been completely free from suffering. Y al conversar con ella, ella se expresa con mucha fe en el Señor. When you talk to her, she expresses her faith and a lot of faith in the Lord. Aunque a veces sufre mucho, ella confía en el Señor y lo ama de todo corazón. Although sometimes her suffering is great, but she loves the Lord and she trusts Him wholeheartedly. Y ella inspira con su fe. She inspires you with her faith. Ese es un ejemplo del don de fe. That's an example of the gift of faith. Otros dones, los de sanidad y de milagros, estaban especialmente activos en el tiempo de los apóstoles. Other gifts, like the gifts of healing and of miracles, were especially active at the times of the apostles. Pero Dios todavía puede hacer esas cosas. But God can still do those things. Ahora, puede haber, también hay gente que abusa de ese concepto. There are some people who abuse that idea. Pero puede ser que Dios te use para orar por una persona enferma y que sea sanada. But God could use you to pray for somebody who is sick and to have them be healed. El don de profecía es la capacidad para dar una palabra directa de Dios. The gift of prophecy is the ability to give a word from God. Hoy ese don se expresa en predicadores y maestros que proclaman la palabra de Dios. And that gift today is seen in preachers and teachers who proclaim God's word and do it well, y lo hacen bien. Otro don es el de discernir espíritus. Another gift is that of discerning spirits. Los que tienen este don pueden detectar cuando alguien está diciendo mentiras en el nombre del Señor. People who have the gift of discerning spirits are able to tell when somebody is telling lies and using the name of the Lord. Otros tienen el don de lenguas y otros el don de interpretarlas. Others have the gift of speaking in tongues and still others the gift of interpreting them. La Biblia nos dice que si alguien empieza a hablar en lenguas en un culto de la iglesia, siempre tiene que haber interpretación. The Bible tells us that if someone begins to speak in tongues in a church service, there always has to be someone who will interpret them as well. Ahora, estos son algunos ejemplos nada más de dones que el Señor puede dar. Now, these are just some examples of gifts that the Lord can give. Si tú conoces a Cristo, su Espíritu está viviendo en ti y te va a capacitar para servirle de alguna manera. If you know Christ, then His Spirit is living within you, and He will prepare you and strengthen you to serve Him in some way. No dudes de su poder. Don't doubt His power. No digas, yo no puedo servir en la iglesia. Don't say, I can't serve in the church. Lo importante es servir en el poder del Espíritu y para el bien de los demás. The important thing is to serve in the Spirit's power and for the good of others. Imagina un lago en un día soleado, cuando sopla una leve brisa. Imagine a lake on a sunny day with a soft breeze blowing. Y el sol se refleja en ese lago en las miles de olas que se levantan. The sun is reflected on that lake by the thousands of waves that are kicked up by the winds. Y entonces se ven esos reflejos centelleantes. You see those sparkling reflections. Ese es un cuadro de la iglesia, o como debe ser. That is a picture of what the church should be. La iglesia debe ser un lugar que brilla de una y mil maneras con el reflejo de la luz de Cristo. Church should be a place that shines in 1,000 different ways with the light of Christ reflected in many different lives. Y cuando cada uno de nosotros sirve a Dios según su don, eso es lo que va a pasar. And when each of us serves God according to the gift He gives, that is what will happen. Entonces busca la forma en que Dios te ha llamado a servir y confía en el Espíritu Santo para hacerlo. So look for the way that God has called you to serve
and trust in the Holy Spirit's power to do it. Si tú no sabes cuál es tu don, pídele al Señor para que te lo revele. If you don't know what your gift is, ask the Lord to reveal it to you. Únete a los demás en su servicio al Señor y busca su gloria. Join with others in serving the Lord and seek His glory. Pon a trabajar ese regalo útil que Dios te ha dado. Put into practice that useful gift that God has given you. Y veremos juntos cómo el Espíritu Santo trae vida y alegría a su iglesia. And together we will see how the Holy Spirit brings life and joy to His church. Dios nos ha dado a su Espíritu. God has given us His Spirit. Él está en cada uno de nosotros. He is in every one of us que es creyente, who is a believer. Lo único que queda es dejar que Él obre. The only thing that remains is to allow Him to work. Es unirnos a Él en su obra. To join Him in what He is doing. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Are you ready? Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos porque nos has dado todo lo que necesitamos para servirte. Father, we praise you because you have given us everything we need to serve you. Y te pido, Señor, que nos hagas una iglesia realmente llena de tu Espíritu. I pray, Father, that you would make us a church that is truly filled with your Spirit. Para que cada uno pueda experimentar en su propia vida la dirección y el poder y la función del Espíritu Santo. So that each one of us could experience in our own lives the guidance and the power, the working of the Holy Spirit. Para la gloria de Cristo, for the glory of Christ. Y es en su nombre que oramos. It's in His name that we pray.